La semana pasada Marlene nos estuvo hablando un poquito de el llamamiento de Dios y era, ¿verdad? El sermón respondía a una de las oraciones apostólicas de la línea en la que veníamos, y me llamó mucho la atención porque nosotros ya teníamos que este fin de semana yo les iba a compartir sobre el Dios a quien servimos. Y básicamente el propósito de este tema es la perspectiva de cómo nosotros, donde quiera que estemos y lo que estemos haciendo, estamos sirviendo a Dios. Y me llamó la atención, ¿verdad?, que Marlene hablaba de que en el llamado a Dios está primeramente llamados a la salvación, ¿verdad? Pero luego ella hablaba de que cada uno de nosotros en nuestro don o en la forma en que Dios nos ha hecho, hay un llamado que nosotros debemos cumplir y para el cual Dios tiene un propósito. Y a veces podemos ver ese tema desde tal vez la perspectiva nuestra, bueno, ¿para qué soy bueno, verdad? Pero otra perspectiva es Dios mismo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo encajo yo en esa ecuación? Y yo sé que hay muchas preguntas alrededor de ese tema, ¿verdad? Pero si hay algo que yo quiero que usted se lleve, es que Dios es el Rey sobre todo el universo y Él está en control. Él está en control, Él es Rey en su reino, y aunque hay muchas cosas que usted y yo no entendemos ni vamos a entender con nuestra humanidad, porque nuestra mente es hiper chiquitita para comprender los designios eternos de Dios, sí podemos por fe creer que Él está en control y que dentro de lo que Él está haciendo hay un pedacito que le corresponde a usted cumplir. Y que es importante que el día de mañana, cuando usted se presente delante del Señor, el Señor le pueda decir a usted, siervo fiel, lo que le tocaba, usted lo hizo. No importa si a ojos humanos eso se ve grande, pequeño, si tiene sentido o no. A ojos de Dios, si usted cumple su parte en su reino, usted es un siervo, una sierva fiel. Amén. Entonces los invito a orar conmigo en este momento. Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor. Y desde ya, Señor, reconocemos y confesamos toda falta de fe, Señor, de que tú estás en control. Y entregamos a ti todo lo que no entendemos y pedimos que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos a comprender, Señor, tu soberanía, tu reino, tu dominio, tu gobierno, y que nos sometamos a ti y a calzar en lo que tú estás haciendo y hacer nuestra parte, cumplir el propósito con el cual hemos sido creados. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos paz para nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero ir por algunos pasajes, bueno, empezando desde Génesis, ¿verdad? Ese primer capítulo, ¿verdad?, con el que se abre la escritura, presenta a Dios como creador de todas las cosas. Y dice específicamente, lo invito a abrir su Biblia en Génesis 1, del 26 al 28. Génesis capítulo 1. Hay Biblias. Si usted no trae Biblia, levante su manita y ahí le van a hacer llegar una. Génesis 1 del 26 al 28. Dice así, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Todo el lenguaje que está en este capítulo, yo quiero decirle que el lenguaje de antiguo de estas culturas del tiempo de Moisés, este era un lenguaje donde Dios
se presenta como creador, pero también como el gobernante de todo el universo. Y cuando dice que somos su imagen y semejanza, una de esas palabras se usaba para cuando había un rey y tenía que tener un representante en una localidad específica. Cuando había un imperio, obviamente habían como gobernadores en las diferentes ciudades, porque en esos tiempos habían imperios, ¿verdad? Y entonces se designaba un representante. Y esa persona, en esa localidad, en esa ciudad, en esa zona, era como que el rey mismo del imperio estaba ahí. Y esa es la palabra que está aquí. Entonces hay un lenguaje donde Dios, que crea el universo, ¿verdad? Él es el gobernante de esta creación, y Él está poniendo al hombre como un representante. Ahora, cuando nosotros decimos que somos imagen y semejanza de Dios, es porque nosotros reflejamos de sus atributos. No es necesariamente que Él tiene un cuerpo como nosotros, pero nosotros reflejamos que Él ve, que Él escucha, que Él piensa, que Él tiene juicio, que Él tiene valores, que tiene emociones. Todo lo que usted y yo somos refleja de alguna manera todo lo que Dios es. Y esa imagen y semejanza no es si somos altos o pequeños o guapos o feos, ¿verdad? Si hay una discapacidad o no. No, todo ser humano, sin importar su capacidad mental o física, es imagen de Dios. Hay dignidad ahí. En todo ser humano está la esencia misma de Dios, así lo quiso Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando usted se mira al espejo, usted tiene que saber que ahí hay gran valor, no por lo que tengamos o las canas que nos sobren o los lunares que no tengamos, sino porque Dios puso su ADN en nosotros, ¿verdad? Y somos sus representantes para gobernar esta tierra y sojuzgarla, someterla, de alguna manera dominar sobre ella, no con violencia, ¿verdad? Aquí estamos en Génesis 1, lejos todavía de la caída. Aquí no había violencia, aquí no había orgullo, no había malas actitudes. Era gobernar con el corazón mismo de Dios, ¿verdad? Y otra cosa que tal vez es importante es que Dios pone al hombre, ¿verdad? Bueno, a gobernar la tierra, pero a cultivar el jardín. Y vemos, ¿verdad?, el concepto de trabajo, de que hay trabajo para hacer. Luego, con el pecado, el trabajo de repente es con sufrimiento, pero hay trabajo antes de la caída, y eso es importante, ¿verdad? Nosotros, relacionarnos y dominar la tierra significa que usted y yo tenemos que trabajar. Hay cosas que hacer en este universo. Implicaba de repente que íbamos a crecer en comercio y en, ¿verdad?, hacer tiendas de, bueno, en ese tiempo, ¿verdad?, tienditas de campaña, ropa, ¿verdad? Iba a implicar, crecer como humanidad, iba a implicar relacionarnos, comerciar, y que unos iban a ser profes, otros iban a ser pintores, otros iban a ser músicos, y vemos ese desarrollo en los primeros capítulos de Génesis. De repente, ¿verdad?, inventan instrumentos musicales, y el otro herramientas de esto y de lo otro, ¿verdad? Dios nos dio la capacidad para crear. Y en el propósito de Dios, esta tierra, ¿verdad?, el ser humano se iba a esparcir por esta tierra, y iba a crecer, y íbamos a crecer en actividades económicas, culturales, educativas, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros, los dones que de alguna manera el Señor ha puesto en cada uno, eran parte de ese diseño de una tierra perfectamente gobernada, una vida perfectamente vivida. Claro, el asunto nos llega hasta Génesis 3, que es cuando viene el pecado, ¿verdad? La rebelión. Hay rebelión por parte del hombre, ¿verdad? Y de ahí se les ocurre que no, que hay un mejor plan que el de Dios,
¿verdad? Básicamente, y entonces nos metimos a un autogol. Y hay juicio de Dios, y el hombre es expulsado del jardín, y luego vemos en los siguientes capítulos que esa maldad se va acelerando, va creciendo, y llega un momento en que Dios dice, me duele haber creado al ser humano, y hay que resetear el asunto. Y entonces viene el juicio con un diluvio, y llueve, ¿verdad? Lo suficiente como para inundar lo que, ¿verdad? La creación en ese momento, y van en la cola van todos los animales. O sea, los animales sufren las consecuencias de nuestras decisiones, desde el capítulo 3, ¿verdad? Los judíos tienen muchas de estas como leyendas o anécdotas muy bonitas, algunas muy poéticas. Y una de esas dice que cuando se dio, ¿verdad?, la expulsión del hombre y todo esto, ¿verdad?, la rebelión, que ya los animales no veían igual a Adán. Porque por culpa del hombre o de Adán, ¿verdad?, y Eva, había entrado la muerte y había entrado la violencia. Y ya se temían unos animales para con otros. Ya no lo miraban igual. Ahora vamos a hacer unas paginitas a Génesis capítulo 9. Entonces en Génesis capítulo 9 ya escampó, ya pasó octubre. Yo siempre digo a gente a los que no son ticos, que aquí en Costa Rica en octubre hay que salir a las calles en bote, ¿verdad? Y a remar. Pero bueno, en Génesis capítulo 9 ya escampó, Noé ha salido del arca con su familia, y dice en el versículo 1 ahí, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, tarará. Pero en ese capítulo varias veces Dios reestablece este pacto con Noé, y hay un eco ahí de las palabras de Génesis 1, que Dios bendijo a Noé y a su familia. O sea, Dios estaba volviendo a iniciar, y aunque estaba el pecado, ese pecado no borró el mandamiento o la potestad de nosotros de gobernar sobre la creación, de ser los representantes de Dios. Aunque tenemos un problema grande ahora llamado pecado, ese mandamiento que viene desde el capítulo 1 de que vamos a gobernar la tierra, a desarrollarnos como humanidad, ese mandamiento no ha sido borrado. Nosotros tal vez por la forma en que ha llegado el evangelio y todo, creemos o nos enfocamos a veces mucho solo en la gran comisión, y no le quiero quitar un gramo de peso a la importancia de predicar el evangelio y que seamos parte de la salvación de otros. Pero ese pasaje allá, ¿verdad?, en Mateo, no anula que desde el capítulo 1 nosotros tenemos el mandamiento de Dios de ser sus representantes. Y no podemos ser tan vista corta de creer que lo único que importa es la evangelización. A veces se ha tomado como mal algunas palabras de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Pero Jesús ahí no está negando que hay una gran cantidad de áreas en las que usted y yo debemos desarrollarnos. Tenemos el mandamiento de Dios de ser parte de su gobierno. Lo que Jesús estaba expresando es que sí, de nada sirve hacer todo esto si no tenemos la salvación. Pero Él no está negando Él no está diciendo que solo la salvación importa. ¿Me explico? ¿Sí me copian? ¿Verdad? La salvación es lo más importante, pero esto no anula que usted y yo somos parte de un montón de piezas para que nuestra tierra funcione a como Dios la había diseñado.
Y en ese capítulo 9, si usted le sigue leyendo, va a notar que es importante la vida humana. Dios le dice a Noé, ¿verdad? Bueno, ahora van a comer carne. ¿Verdad? Básicamente le da el visto bueno de que podemos matar para comer. Pero le dice, pero no, en el versículo 4, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Todo el pasaje elabora mucho en que Dios va a pedir cuentas de cualquier persona que derrame sangre inocente. Entonces, algo que está ahí en el pasaje es, Noé, la vida humana, la vida es importante. El ser humano tiene una gran responsabilidad en garantizar la protección de la vida humana. Y en ese sentido, toda actividad nuestra que tenga que ver con preservar la vida nuestra o de la naturaleza, porque tampoco, ¿verdad? Dios nos hizo en interacción con la naturaleza y con los animales, con la creación, ¿verdad? No podemos ser tan cortos de pensar que podemos solitos. Necesitamos de todos los arbolitos que están ahí, de todas las plantitas, de todos los animales. Él nos hizo en un ecosistema donde somos interdependientes y somos responsables de la protección de la vida de todo este sistema. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que toda actividad humana que apunte a preservar esa vida tiene fuertemente la bendición de Dios. Llámese desde las ciencias médicas, pero también investigación en lo que se ocupe para medicinas, llámese limpieza, llámese higiene, llámese transporte, todo lo que usted le quiera poner ahí, que nos dé a nosotros protección de vida y nos dé seguridad, tiene el sello de Dios, porque es parte del diseño y del mandamiento que viene desde Génesis 1. Nunca menospreciemos o tengamos por menos una actividad humana, porque por pequeñita que sea, es parte de un engranaje enorme que se llama universo, donde Dios es el rey. Dios aquí, con el pecado y todo, tampoco ha dejado de ser rey. Él no ha abdicado su responsabilidad. Y nos cuesta entender cómo, bueno, pero es que si hay maldad y si hay esto, ¿y por qué Dios no evita eso? Dios está en control y Dios está reinando aún en medio de las cosas que no entendemos. José, al final de Génesis, reconoce que en medio de las decisiones humanas y del pecado de sus hermanos, Dios estaba en control para salvar la vida de mucho pueblo. Deuteronomio es digo Deuteronomio, pero en realidad Deuteronomio lo que pasa es que resume las leyes de Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Entonces es un buen forro de todo el cúmulo de leyes. Pero si hay algo que está detrás de ese libro es la justicia. Las leyes de Dios buscaban una sociedad con justicia y equidad. Yo creo que hace unas semanas tuvimos unos sermones, ¿verdad?, que se resumió mucho, se dijo mucho de que aunque hay cosas en la Biblia que usted y yo a veces los leímos y que qué raro, qué machista o qué, ¿verdad?, qué feo, es porque responden a otro tiempo y otra cultura, pero en realidad era un libro contra cultura que busca equidad. Y siempre hay que pensar qué principio hay aquí en esta ley que nosotros sí debemos procurar. Y Dios le está dando en Deuteronomio a todo el pueblo de Israel un estándar de vida, una sociedad que ellos debían gobernar principalmente con líderes y ancianos del pueblo, para que todos ellos como sociedad funcionaran con justicia. Dios se preocupó de miles de detalles para que cada quien cumpliera también su rol, su pedacito, y que ellos vivieran bien, como sociedad ellos vivieran bien. Y la pobreza es obvio que es un problema ahí, y Dios genera leyes para que constantemente, ¿verdad?, se protegieran unos a otros, otra vez la protección de la vida humana, y con generosidad velaran los unos por los otros. La necesidad de tu hermano es la tuya.
Y eso está de principio a fin en el texto. Ellos en realidad, los judíos, ven la pobreza como un problema que cada quien tiene una parte para resolver. No es algo que solo los gobernantes, ay, a ver cómo se las ingenia Solís. No. Todos nosotros ya aquí como comunidad podemos hacer algo. Nosotros, bueno, entre las piecitas que tratamos de cuidar es que hay ofrenda de víveres. Bueno, usted lo puede traer cualquier fin de semana, pero principalmente el primer fin de semana del mes nos ayuda para darlo a familias que están en necesidad. Y cualquier momento que usted sienta el llamado a Dios de dar algo extra para familias en necesidad, póngalo en un sobre. Y eso llega a las personas que lo necesitan. Pero sí somos responsables de una sociedad más justa. ¿Verdad? Samuel, en el capítulo 12, 1 Samuel 12, ya él estaba mayorcito y ya dice, bueno, hasta aquí llegué, pero una de las cosas que dice, a ver, que me juzguen y vamos a hacer cuentas claras, pero aquí no hay nada que me puedan a mí sacar trapo sucio. Pero en todo su discurso es muy claro que él ha servido al pueblo, porque una y otra vez, ¿verdad? Yo les he aquí, yo los he ayudado, yo les he servido. Pero en ese lenguaje también está, yo he servido a Dios. Les he servido a ustedes y le he servido a Dios, reconociendo que es Dios a quien servimos. Ahora, en este tema de Dios como gobernante del universo, ¿verdad? Tal vez una porción de la Biblia que yo le voy a dejar de tarea. ¿Verdad? Que el Señor te bendiga en esa lectura, pero léase corrido Isaías, los capítulos del 40 al 55. Son 15 capítulos. Bueno, hay mucho también en Jeremías, por todos lados en los profetas menores, pero este pedazo de Isaías del 40 al 55, Dios una y otra vez se describe como el Dios soberano que está sobre las naciones. Él es el Dios de las naciones y Él es el que quita y pone gobernantes. Y aunque las naciones no lo reconocen a Él como Dios, Él es el Dios de las naciones. Entre los muchos textos, escogí unos poquitos versículos ahí en el 40, Isaías 40. Y dice así, a partir de Isaías 40, del 21 al 26. Ya casi llego. Dice, ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan y el huracán los arrastra como paja. Toda esa sección está llena de ¿verdad? El concepto de que Dios tiene un propósito y Él hace las cosas. Isaías básicamente estaba anunciando que venía el exilio. Y en la mentalidad de esta gente en estos tiempos, cuando le pasaba algo mal a un pueblo o a una persona, era porque ese Dios en el cual confiaban no tenía el poder suficiente para proteger a esa nación o a esa persona. Entonces era muy importante para Dios, en la teología de su pueblo, dejarles bien claro y bien dicho, yo les estoy anunciando desde antes que van para el exilio. No porque yo no los pueda proteger, sino porque yo los estoy disciplinando. Porque ustedes se han portado muy mal, con idolatría y porque han abandonado al necesitado. Esos eran básicamente los dos reclamos que uno ve en los profetas. Y para Dios, en esta porción, ¿verdad? Es importante que el pueblo entienda
que no es que a Dios le faltó poder, es que ellos no entendían. Y la única manera de corregirlos era la disciplina extrema del exilio. Y mucho se repite en estos capítulos: ojos que no ven y oídos que no oyen. Porque no están viendo al Dios de Israel y se ponen frente a un palo, ¿verdad? Que es idolatría. Y no están viendo el poder de Dios que los sacó de Egipto y andan buscando en otros dioses y en otras leyes cómo vivir. Han olvidado sus leyes de justicia y equidad. Y esta semana Paul y yo vivimos, vean, una experiencia que yo dije: sí, Señor, porque ya me estaba leyendo todos estos capítulos de Isaías como para yo llenarme, prepararme para el sermón. Y yo dije: ¿cómo nos pasó esto? O sea, Dios de fijo me estaba dando para el sermón, ¿verdad? Una experiencia única. El lunes pasado, bueno, ahorita estamos con carro y Paul tiene moto. Entonces el lunes hicimos tempranitos nuestros planes de cómo nos íbamos a repartir el día. Y yo me estaba atrasando y entonces me dice: no te preocupes, me dicen, yo me voy en la moto y vos estabas en el carro. Y si estuviera lloviendo, me dice, en la tarde, vos pasás por mí a la iglesia y que la moto quede en la iglesia. Bueno, le digo, pero a lo último, vean, en una nada terminé y sí estaba lista a tiempo. Entonces yo le dije: sí, vámonos para hacer una sola, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Nos salimos los dos en el carro. ¿Cómo pasó? No sé, pero Paul registró en su día que él andaba en la moto. Y entonces, lunes a la 1, 2, ya se quería ir porque antes de que viniera la lluvia, y de por sí tenía mucho que trabajar en la casa, bueno, o en la compu, entonces dijo: lo hago mejor antes de que llueva. Y en eso ya vengo yo aquí y lo texteo y le digo: estoy aquí en el parqueo, y él, esta se vino y no me avisó. Y bueno, ya estaba lloviendo para entonces, se atrasó ahí, no pudo salir a cuando él quería. Bueno, que la moto queda aquí. Sé que la moto estaba en la casa, pero ¿verdad? Entonces el martes temprano me dice: es que hay que ir por la moto a la iglesia. Y yo: hay que ir por la moto a la iglesia, claro. Se me había olvidado. No, pero yo no estoy, ¿verdad? El martes en la mañana él me iba a apurar ya y yo no puedo ahorita irme, no sé qué. No, andate vos en el carro. Y bueno, se vino en el carro porque la moto estaba aquí. Y venía, pero bravísimo porque el tráfico, claro, en moto más rápido, es que si y yo no salí en la mañana, me quedé en la casa, aquí, ¿verdad? No, me organizo y todo, pero ¿qué tira? Yo iba a hacer esto y lo otro, porque no tengo carro. Y entonces, bueno, ya llega tarde, me dice: es que mañana hay que recoger la moto. Y entrando y saliendo de la casa, y la moto en la cochera. Y el miércoles, en lo que él sale y todo, ¿verdad? Y salgo a hacer un mandado, ¿verdad? Pero él no está. Y en eso regreso del mandado del miércoles a la mañana, y sabiendo que hay que ir el miércoles a tal hora, ¿verdad? A traerlo por la moto. Pero en eso entro a la cochera y con el carro, ¿verdad? Miércoles ya en la mañana. Esto es el tercer día, gente. Exacto, sí. ¿Cómo nos pasó? No sé. Pero entro a la cochera y veo la moto. Y vengo y digo: ¿la moto? ¿Cómo llegó la moto aquí? ¿A qué horas fuimos nosotros por la moto? ¿O será que me pareció que me dijo que había que ir por la moto? No, sí me dijo. ¿Será que me lo dijo como sábado y yo pensé que era ayer y hoy? Vean, confundidísima, yo no supe qué pasó. Y me texté a él y me dice: es que tengo a las 3 tal cosa. Y entonces, pero porque yo paré, ¿verdad? Gente que estamos casados, ya uno sabe cuando en un mensaje de texto le están a uno ladrando, ¿sí o no? A mí que no me digan nada, ¿verdad? Porque sí, nosotros también nos peleamos y nos agarramos del moño, pero siempre nos contentamos. La cosa es que le respondo, entonces yo ya toda también cuadrada: bueno, pero si gustas, te puedes ir en la moto. Él andaba dejando el carro en realidad en el taller, se regresaba en el otro carro y se regresaba en uno, que estaba re malo. Y entonces no me pone: la moto está en la iglesia. No le pongo: la moto está en la casa. Pero yo tampoco sabía cómo había pasado eso. ¿Cómo fue que nos pasó eso? Y entonces, de repente me acordé yo: es que yo estuve lista a tiempo el lunes. Esto fue lo que nos enredó.
Nos quedamos en la mente con el plan de por separado y se nos olvidó que al final sí salimos juntos. Entonces le texteo todo el asunto y le mando una foto. Y entonces, ¿verdad? Me pone una carita de respuesta así como, ¡ay! ¿Cómo pasó eso? Y vean, yo pasé como 2, 3 días más pensando, ojos que no ven y oídos que no oyen. O sea, nos reímos ahorita y ríanse. Pero vieran cómo me tocó, porque ya había leído montones eso, porque se repite una y otra vez en ese tracto. Este pueblo yo le di leyes justas para que vivieran todos como sociedad. O sea, Dios quiere que funcionemos socialmente bien. Y no han visto quién es Dios. Y se les ha olvidado que Él es el único Dios que gobierna sobre cielo y tierra. Él gobierna y no vemos eso. No lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque solo nos quedamos a veces encrochados en nuestro propio dolor, en las cosas que no entendemos. Y como Job, preguntamos, ¿y por qué a mí? Ese era el clave de Job. Si yo soy justo, ¿por qué me está pasando todo esto? Y se le olvidó a Job que Dios es libre de actuar sobrenaturalmente y de intervenir, pero también es libre de escoger no hacerlo. Él puede decir no. Si a Él le da la gana, Él puede decir no, porque es Dios. Si nos dio a nosotros libre albedrío y voluntad, Él también tiene libre albedrío y tiene voluntad. Para darte o no darte, para levantarte o aplastarte. Este mes de septiembre estamos cumpliendo 2 años de que Paul se cayó del techo y se fracturó la columna y él quedó, para los que no han oído el cuento, él quedó sin poder caminar en ese momento. Y entre toda la dificultad y todo lo que los médicos decían, y el médico me acuerdo cuando dijo, vamos a operar para ver si vuelve a caminar, pero de antemano sepan muy bien que no podemos garantizar eso. Y puede quedar parapléjico. Y ustedes saben qué se me salió a mí en mi pensamiento para con Dios. Con todo lo que uno ama a Dios y sirve al Señor, pero uno en su humanidad también, uno es frágil. Pero se me ocurrió decirle al Señor, se te pasó la mano. Pero no, sí, ríanse también, pero ustedes saben que, o sea, eso es blasfemia. Es blasfemia porque, o sea, Dios es perfecto. Yo de corazón, le reclamé a Dios y le estaba diciendo, se te fue la mano. ¿Qué le estaba diciendo? Te equivocaste, así no era. Y yo misma, bueno, pasaron 1000 cosas, hermanos. En este cuento se puede hacer larguísimo. Pero a él tardan 4 días en operarlo. Y al segundo día, que supuestamente sí lo operaban, y hasta lo vistieron frente a mí para ir a cirugía. Y salgo y me dicen, como diciéndome, bueno, ya te tenés que ir porque ya va para cirugía. Y yo quedo al fin, bueno, ya lo van a operar. Y a las horas me llaman, según yo, me están llamando para ya decirme cómo salió, para decirme que no lo operaron, que hasta el lunes. Eso era viernes. Que hasta el lunes, sin poderse mover. Pero esa noche, hermanos, yo sí toqué fondo y yo sabía que lo que yo ya le había dicho al Señor en mi pensamiento el día anterior, se te fue la mano, estaba mal. Sí sabía, porque uno no es nadie para decirle a Dios si es bueno o malo lo que Él está haciendo. Porque Él no se equivoca y Él no peca y no comete errores. Decirle a Dios, así no era, es meterse uno en un problema. Dios sí sabe lo que está haciendo, aunque no me guste. Él sí sabe. Pero esa noche sí toqué a fondo y sí lloré y le dije muchas cosas al Señor de cómo me sentía.
Pero también allá atrás, dentro de lo que uno sabe de Biblia, alguito. Yo misma tuve luz y yo dije, puñis, ¿qué tirar? La verdad que si como a Job Dios lo quiere a él pulverizar, no me puedo meter. No me le puedo meter a Dios y decirle así, no. O sea, si Dios lo agarra y le hace con un mazo y lo hace pedazos, no puedo hacer nada. Dios es dueño de nosotros y si Él quiere, nos mata. Si Él quiere, nos quita la vida ya hoy. Ya nuestra vida está en sus manos de por sí. Él dice cuándo nacemos y Él dice cuándo morimos. Y nadie le puede agregar ni media hora más al asunto, por más guapos que seamos. Dios está en control, aunque Él no intervenga sobrenaturalmente cada vez que yo quiera. Él puede hacer lo que le dé la gana, pero si Él escoge no hacerlo, igual está en control, igual gobierna, y usted y yo somos parte de ese reino. Así que, ¿verdad? Está en cada uno estar atento a cuál es tu parte. Y cuando algo no nos guste, podemos orar, y yo sé que el Señor me escuchó y gracias a Dios no me aplastó, porque también yo misma me dije, ¿me puede caer un rayo por decir eso? ¿Sabes lo que es decirle a Dios? Así no era, se te pasó la mano. O sea, no, yo misma sé que no. Pero Él también sabe que somos débiles y sabe que decimos tonteras. Y sé que me perdonó esas palabras que dije en profundo dolor. Y sé que Él nos perdona cualquier berrinche que usted de repente le haga, Él se lo va a perdonar. Nada más usted mismo allá atrás, recuérdese, Dios está en control. Aunque no intervenga sobrenaturalmente como yo quiero, muchas veces. Él está en control. Él gobierna, Él es soberano. Y somos parte de un reino donde somos responsables en la medida en cada uno sí somos responsables de que las cosas funcionen mejor. O sea, es cierto que va a ser perfecto cuando Él venga, pero mientras tanto, si usted es profe de mate, haga bien su parte. Si usted es director de un colegio, haga bien su parte. Si usted es veterinario, haga bien su parte. Si usted es enfermera, haga bien su parte. Si usted es química, haga bien su parte. Cada uno, si usted es transportista, lo que hagan, vidrios, no importa, haga bien su parte, porque hay un reino, hay un Dios al cual servimos. Jeremías 29, van para el exilio y Dios, van de mala gana y creen que a lo mejor no y proclaman por fe que no, pero sí van para el exilio. Y Dios les dice de antemano, busquen la paz de la ciudad a donde van. Si la ciudad está en paz, usted va a estar en paz. Lo que haga, busque la paz de la ciudad donde usted vive. Ore por esa ciudad. Lo que haga, hágalo bien para que esa ciudad funcione bien. La paz suya, yo sé que hay una paz espiritual, pero la paz política, económica, de tu ciudad depende también de ti. Lo invito a pasarse a Daniel, ahí vamos a andar por varios versículos, pero Daniel capítulo 1. Y aquí estos chicos son llevados a Babilonia, ¿verdad? Daniel y sus super amigos. Y bueno, básicamente, ¿verdad? El menú era un menú obviamente con comida seguro para dioses o quién sabe, pero Daniel no quiere ese menú. ¿Verdad? Él dice que no se quiere contaminar, pero obviamente es porque tal vez era cerdo, no sabemos el detalle, ¿verdad? Que los judíos comían carne, nada más que, ¿verdad? No comían ciertos animales, o posiblemente era para ciertos dioses, no sabemos, pero él dice, él le pide al jefe encargado del menú que si les hace otra dieta. Pero ven la palabrita, tal vez a lo que quiero apuntar, en el versículo 14, el 1:14, le dice, no era el 14, oh Dios,
pregunté 14, ¿será el 4? No. Es donde dice que vinieron para servir, que ellos estaban para tus siervos. Aquí está el 12. Dice, entonces Daniel, ¿verdad? Le habla y le dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos a comer solo verduras. Haz con tus siervos. Entonces, registra eso ahí. Daniel está reconociendo que es siervo de Babilonia, ¿cierto? De este imperio. Ahora vamos a saltar al 12 y al 13. No, ya ese, ¿verdad? Dice, pasado ese tiempo, comparará nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. O sea, hay sumisión, ¿verdad? Deme unos días de prueba, pero después usted es el que decide. Yo me acomodo, ¿verdad? Ahora vamos a irnos más adelante en el texto hasta el capítulo 3. En el 3 tengo esta imagen que ellos deben adorar y ya ahí se acabó la sumisión porque ya esto es idolatría y entonces ahí aunque, ¿verdad? Vengo a servirte y estoy haciendo lo mejor en este imperio y estaban en un alto puesto, pero ya aquí aquí no me voy a doblar, no me voy a postrar. Entonces los van a meter al horno de fuego, ¿verdad? Pero vean el 17, dice, si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. O sea, en su majestad todavía están diciendo, somos tus siervos, ¿verdad? En esa expresión están reconociendo que Él es el rey, pero al Dios al que servimos. O sea, ellos tienen claro que están sirviendo al rey, a esta ciudad, a este imperio, pero están sirviendo a Dios. Ellos no han dejado de ser siervos de Dios. Lo que usted trabaje y donde usted trabaje, usted está sirviendo a su majestad, llámese su majestad quien se llame. Sea empresa privada, sea una ONG, sea el Estado, pero usted está sirviendo también a Dios. Y que en nuestro corazón haya sumisión a este jefe, por mala nota que pueda hacer, por varas que yo diga, así no me gusta, si fuera mío yo no lo haría así. Pero también estamos sirviendo a Dios. No hay diferencia, porque Dios, a final de cuentas, está por encima de esta persona y de todo lo que está aconteciendo en nuestro universo. Me salto al 26, al versículo 26, en el 3. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta, ¿verdad?, del horno, porque ve de largo 4. Y no 3, y no era que habíamos echado en el horno a 3. Yo veo 4 y el último se parece como a un Dios, ¿verdad? Obviamente Jesús estaba ahí, se metió ahí. Pero entonces Nabucodonosor dice, se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Sabe que es el rey? Mentira que en ese momento él ha dejado de ser rey. Sabe que esos son siervos suyos, pero también sabe que son siervos del Dios Altísimo. Entonces, estos versículos están cargados de teología. ¿Sí están copiando eso? Sí. Ahora ven el 28, dice, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él, desafiando la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Alabado sea el Dios de estos jóvenes.
alabado sea o sea, entendió quién era Dios porque vio cómo ellos servían a Dios. En medio de cómo le servían a Él, no dejaron nunca de servir a Dios con su fidelidad. El Nuevo Testamento, los apóstoles, la iglesia primitiva está lleno del entendimiento de que las leyes o las autoridades, aunque es el imperio romano y es pagano, pero está también puesto por Dios para gobernar. Hay una ahí que tiene varios versículos, bastante más adelante. Exactamente, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen, ¿qué dice? Fueron establecidas por Él. Romanos 13:1. Es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. O sea, Dios ha puesto en nosotros la ley moral, ¿verdad? Y eso significa sometimiento. Vean el siguiente, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios. Ese imperio pagano, romano, horrible, y sí, está al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. En Timoteo, oren especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que, ¿qué? Tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Y luego hay otro, el siguiente. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Donde haga lo que haga, para beneficio de los demás, usted sirve a Cristo el Señor. Usted está sirviendo al Dios vivo que gobierna el universo. Y en lo que usted haga bien, usted es parte del beneficio para vida a otros. ¿Dónde está el límite? Bueno, como estos tres en el horno, cuando ya es un asunto de negar nuestra fe o de integridad, ¿verdad? Ahí hay un límite y entonces busque apoyo, consejo, o si tiene que renunciar. O sea, si de repente descubro que estoy en un lugar donde están lavando dinero, no voy a someterme a ellos, ¿verdad? Ahí el Señor me abrió los ojos y renuncie y salga, ¿verdad? Pero en todo otro contexto, donde usted está sirviendo al Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar que el Señor bendiga en cada uno el propósito que Dios tiene para cada uno, que bendiga el lugar donde usted trabaja? Vamos a orar que el Señor bendiga esta ciudad, este país.